Crepúsculo, aparentemente una película sin más que ha calado de manera extraordinaria y ha movido el interior de muchísimas personas, la saga entera, en un montón de países del mundo. ¿Cabría pensar entonces, de una manera extraordinaria, que tiene una base y un fondo espiritual? Lo tiene. Evidentemente que lo tiene, no hay duda alguna. ¿Tú la tienes, la duda? Porque yo desde el minuto uno que vi Crepúsculo dije espiritualidad máxima. Totalmente. Es un pensar de que es un mensaje, una idea, un concepto y una base espiritual por Sí, excelencia. Pese a que, pues bueno, haya muchos espectadores que quizás a priori solo se hayan quedado en una saga de una historia de amor. sí. Que de hecho tiene mucho que ver con el amor, porque lo tiene y es una saga preciosa, que vamos a decir de ella, pero sí que tiene una base espiritual em, muy profunda. Y que yo creo que a medida que la vas viendo, como nosotras, que hemos visto esa saga, creo que tropecientas mil veces, pues le vas encontrando más sentido a esa espiritualidad, ¿sí o no? Porque yo cada vez... Totalmente. Tiene mensajes, no te voy a decir ocultos, porque los tiene muy evidentes, pero ¿Sí? tiene mensajes profundos, no Ah, ocultos, relacionados con el alma, relacionado con la trascendencia, con el karma, con el vale. destino, con el amor, La con vida y la la muerte, evolución, con la muerte, con la trascendencia, el con lo ego. que es el ego, efectivamente, con esas sombras y luces que tanto me decías tú, efectivamente, que Sí. tiene y lo tiene, ¿no? Y en sí, Crepúsculo se puede denominar, por eso mismo, una película bastante espiritual. Sí. Yo he de decir que nos han enviado mensajes a través de varios caminos de una vez comentamos en un podcast del Ego de las Brujas de la espiritualidad de Crepúsculo y gente nos decía, pero a ver, contarnos eso, ¿qué tiene de espiritual esa saga? Porque yo la he visto, mi pareja la ha visto y por mucho que la vea, no lo encuentro. Que tú y yo lo hemos encontrado enseguida porque somos espirituales también, ¿no? Pero, y aparte de todos los temas que has ido comentando, ¿por cuál quieres empezar? Yo te diría que creo que en la persona o el personaje más espiritual de todos, te diría que es hasta Edward, fíjate. El personaje más espiritual, el que realmente tiene un mayor conflicto y una mayor evolución en ese sentido, y que realmente quizás a priori no sabe ni por dónde tirar, pese a que parece el verdugo, ¿no? Parece que siempre en una peli el malo aparentemente Sí, es el que tiene las ideas más claras. El no, bueno o la víctima es la que no sabe por dónde va a ir y muchas veces dices, ¡corre! ¡Vete de ahí! sí, No entres, no abras la puerta. Es el que titubea. Sin embargo, el que a priori es el verdugo o el malo es el que tiene un mayor peso en lo que es la conciencia de saber cuál es su papel. Sin embargo, en esta película, dada su gran dosis de espiritualidad y de evolución en la misma y en todas las sagas, hace que realmente su evolución sea tremenda y sea como considerado el Oscar de la espiritualidad en la película. sí. Dime algo que tenga de espiritual Edward, que lo... Su evolución en lo que es su conducta con su karma. Ahí te lo dejo. ¿Qué Y opinas de eso, tanto. Agatha? Pues opino que sí. Él cree que está pagando un karma. De hecho, es una persona bastante atormentada por una decisión del pasado, muy en el pasado, porque recordemos que tiene 117 años o 107. Sí, Entonces, sí. por una decisión de su pasado, ¿no? Es como que está pagando ese karma que para él es pues un ser oscuro, sin alma, sin derecho a vivir, ¿no? Que además es inmortal y está allí pues porque, bueno.
porque su padre, ¿no? Postizo, Carlyle, lo convirtió en vampiro cuando se estaba muriendo de gripe española, ¿no? Y él tiene esa sensación de estar pagando ese karma. Estar pagando un karma, además, eternamente. Porque, Eternamente. claro, en el concepto vampírico, cuando uno ya se convierte, ya deja de tener siguientes experiencias. Siempre se queda anclado ahí para toda la eternidad. Como Y dice ese Rosalie, alma, perdón, como dice justo, Rosalie, congelados. congelados en ese tiempo eterno en el cual no hay ningún tipo de evolución. Pero como todo, absolutamente todo, la elección existe, pese a que él considera que ya tiene todo hecho y que ya el mal está provocado y que su situación no puede variar por los siglos de los siglos. Sin embargo, él toma una decisión muy pensada desde lo que sería la espiritualidad y el bien, pese a esas sombras a priori en concepto a lo vampírico, que es el hecho de decir, bueno, evoluciono en lo que es mi ser como vampiro y en vez de decidir matar a humanos, que es lo que tengo más a mano, en el ascensor, en la casa, en el instituto, es decir, en todos los lados donde él pueda ir, sin embargo decide el dar oportunidad a esas almas, darse por ende oportunidad a él mismo y a su alma, que a priori ya está vendida, y poder salvar a personas. Luego pasa de ser verdugo a ser un poco salvador. Sí. Esto yo me había apuntado, que ahora pues evidentemente no lo voy a encontrar porque había encontrado una frase perfecta para lo que acabas de explicar del significado de dejar vivir, o sea, cómo compensar ese karma, ¿vale? Pero no lo voy a encontrar, así que el simbolismo te lo voy a explicar más tarde. Pero bien explicado estará. Da igual el orden de los factores, no altera da igual todo. el orden, sí, pero digo, me lo había apuntado porque digo, mira qué bonito queda, pero bueno, ya saldrá. La redención, el karma de la redención de la familia Cullen. Eso, me lo había apuntado yo así, ¿no? El conjunto del buen ejemplo del karma, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Vamos a compensar todo lo negativo en nuestra eternidad para compensarlo. Totalmente. En ese sentido, los Cullen hacen un ejercicio máximo de conciencia, pese a que no tienen conciencia. Y sin embargo, es una elección personal y trascendente en la eternidad, porque anda que no tienen orlas en la pared, de que siguen decidiendo que ese es su destino, porque realmente ellos le han arrebatado o se han arrebatado a sí mismos lo que es su pertenencia en existencias, pero sí tienen decisión propia. Sí. Hablando de destino, también la saga nos confirma, de alguna manera, que el destino está escrito. Totalmente, sí, porque ahí vemos perfectamente Alice como ya sabía que Bella iba a ser finalmente vampiro, ¿no? Antes de que a ella... Bella no hay que dejarla de lado, porque Bella también es un personaje muy trascendental y quizás en ese sentido tiene como más lado oscuro incluso que Edward en muchos puntos. Edward es el que tiene más la mano alzada y tendida hacia lo que sería una redención, hacia lo que sería una salvación, hacia lo que sería el enseñarla por dónde realmente tiene que ir, pese a que eso significara que le abandonara, si finalmente la convencía, y sin embargo no lo consigue, y no lo consigue porque Bella, muy lejos a quizás, y el decir lo que voy a decir ahora, a lo mejor alguien se puede echar las manos a la cabeza y decir, es que por encima del amor que le podía tener, que bajo mi punto de vista no es tanto como el hecho de alcanzar la vida que ella considera que está en su destino y en su sino, y por la que se siente identificada,
el logro de la espiritualidad eterna, porque ella busca justamente la antítesis, es decir, Edward Sí. busca o buscaría el que su vida tuviera un principio y un final y que con lo que hubiera decidido ser fuera hasta el día X donde ya finalizara, y Bella pretende un final que nunca se alcance y una superación a modo Personal. trascendental. Sí, tal cual. Es que yo no lo hubiese explicado tan bien, pero es que es así. Es así, y sobre todo en esa culpa kármica de lo que decíamos antes de Edward, en lo que él ha elegido, o le han incitado a elegir un camino, pero luego él lo ha transmutado de la mejor de las maneras. Luego, Bella en este sentido tiene como un lado más oscuro, una sombra mayor que de hecho la pesa, porque en toda la película ella está incómoda con ella misma, con lo que tiene alrededor, incluso con Edward, con Jacob, ya ni te cuento, que ahora hablaremos también de ese personaje que es absoluta luz. Jacob, sí, y es un tótem bastante espiritual. Totalmente, y es un guía. Un guía, es verdad. Es un guía. O sea, Jacob actúa de guía absoluto, terrenal, en lo que es la tierra. Es el lado más tótem, como tú decías, más chamánico de la saga, en el que hay una herencia legendaria de una espiritualidad terrenal en base a una manada que se cuidan todos de todos y que representa el calor. ¿Sí? No representa el frío, ¿no? Como representan los otros. Sí, la calidez humana, sí. Justo, esa calidez humana, esos valores, pero que también tienen por dentro ahí un camino un poco interrumpido. Sin embargo, ahí, en lo que sería ese linaje, hablaríamos más de lo que es una representación de un seguimiento de respeto de los ancestros y del linaje. Quizás en los vampiros es como más interrumpido en su existencia y cortan. Los únicos que representan una unión verdadera obviamente son los Cullen, ¿no? Pero el resto como que tienen un poco más de dispersión. Ahora, en el caso de los lobos, es una manada como tal, es un tótem, Sí. como bien decías. Y una cosa, sí, tú, a ver qué opinas tú, porque ya le hemos hablado de que en la saga Crepúsculo se habla mucho entre la lucha entre el bien y el mal, ¿no? A Sí. ámbito personal, ¿no? De qué está bien y qué está mal. ¿Tú crees que los lobos en algún momento, en algún sentido, también tienen esa misma lucha que los vampiros? Sí, tienen la lucha del poder de la fuerza y de la ira. Sí, porque la tienen. Sí, en los lobos está mucho más marcado su karma en ira, su aprendizaje en control de la ira. Ahí vemos constantemente cuando Jacob se transforma, ¿no? Y evoluciona a lo que finalmente son el resto de su manada, cuando llega a un punto en el cual está ya preparado físicamente y emocionalmente, en el cual él pasa a ser parte de esa manada de una manera mucho más presente, sí. Pero también de una manera mucho más agresiva. Hay un cambio bastante importante en Jacob antes de la transformación y después, en esa evolución de lo que es el luchar contra su ira. Sí, sí que es verdad. Contra ese incluso fuego interno. Ya no es calor, es fuego interno. Y ese autoconocimiento también. O sea, Jacob, creo que desde la primera película a la última, creo que él hace una evolución de autoconocimiento brutal, que él mismo de él mismo no se conocía. Y también eso se ve, aparte de la ira y del cambio, es el cambio físico que se ve desde la primera película a la última.
Ya no porque en Sí, sí sea lobo y se transforme en lobo, ¿no? Y tenga ese linaje, sino también en todo. Yo lo veo en las facciones, en la forma de mirar, en la forma de hablar, expresarse en las películas, ¿no? Es como que hay un crecimiento personal ahí tremendo en él, crecimiento personal y crecimiento espiritual, porque ya espiritual. tiene él muy claro lo que es la imprimación, lo que es el saber su Sí, destino, el saber exactamente por qué está aquí, ¿no? La gran pregunta de los registros acásicos, sí, ahí se enlaza muy bien en la película a la hora de definir cuáles son mis dones y por qué estoy aquí. Bella no para de preguntárselo en toda la saga. ¿Por mm, qué estoy aquí? Si es que me da igual tirarme por un precipicio. El motivo principal se siente en la película, a priori y en un nivel superficial, como que está rota de amor y por eso quiere buscar la adrenalina y bueno, si se mata, pues pues bueno, bueno, pues pues no pasa ahí nada. vale, pues no pasa nada, ¿sabes? Porque al fin pues voy a ir a otro plano espiritual que es donde quiero llegar, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, esa evolución de los personajes hacia lo que sería ese lado más kármico, ese lado más acásico, en el cual es esa búsqueda de lo que realmente soy, el don que tengo y a lo que he venido aquí a vivir, ¿no? A vivir o a no vivir, en el caso de ya la transformación en vampiros, pero en cualquier caso es una existencia y una profundización, aunque sea a nivel eterno, sin que sea ya una experiencia humana. Ella no para de preguntárselo, ¿quién soy? ¿Qué es lo que he venido a hacer? No me ubico en ningún punto ni con nadie, y con el único que me ubico es con Edward, porque realmente él me puede dar la puerta de ubicarme. Ya no tanto que Exacto, sí el hecho de enamoramiento absoluto, sino el enganche a que él es lo que yo quiero ser. exacto. Es, es una gran metáfora eso también, ¿eh? O sea, Es, el, el- el- el progreso de Bella, o sea, todo el mundo que ve la película o no profundiza en esa saga, solo verá lo que es una historia de amor y punto, ¿vale? Se ha enamorado locamente y no, y es verdad que ella va mucho más allá que el amor, que ese enamoramiento, ese enganche. Es ella va libre. exacto. Y hay una, creo que es en la de Amanecer parte uno cuando ella ya está convertida, que hace el pulso con Emmet, Sí, ¿no? Y sí, luego ve ella su rayito de sol y después del pulso ella sale al rayito de sol, ¿no? Como empoderada, ¿no? Y no me acuerdo la sí. frase que dice, pero es como que ahora estoy donde quiero estar, ¿no? Es una manera de decir, ahora he conseguido lo que realmente quería. Ha llegado, claro, ha llegado a tener el control absoluto De todo. de su vida, de su eternidad. De hecho, a partir de que se convierte, si te fijas, los roles los lleva ella. Es que ella es la jefa Es la absoluta. jefa. La Caroline pasa a ser un segundo plano. Si te das cuenta, desbanca a todo lo que estaba establecido. De hecho, el poder más poderoso, valga la Sí, redundancia, que hay en ese momento cuando ella entra a formar parte de los vampiros, convirtiéndose en vampira, es eso mismo, ¿no? El hecho de ser ella la que, en cierto modo, para los golpes, minimiza los daños, es capaz de anular el poder que pueda tener otro en ese sentido. Entonces, claro, es la cota cero exacto. realmente de la historia y es la invencible en ese sentido porque logra tener el control de todo. Y fíjate, en ese aspecto, en relación a lo que serían en los registros de una persona, el llegar a saber realmente quién eres y el motivo de tu existencia, no solo puntual en este plano, en esta vida, en esta encarnación, sino en las futuras. Ella ha encontrado
la existencia, el fin, la explicación a toda su eternidad. Ha llegado a la casa a saber realmente el poder hablar de cara a cara con su alma y decirla, somos esto. Exacto. Somos esto. En los demás personajes no está tan claro. De hecho, termina la saga No. y no se queda claro todavía. Jacob, en ese sentido, cuando se impregna de lo que sería Renesmee y logra tener el sentido claro de por qué estaba tan enganchado a algo que él sabía que no podía ser y que realmente quizás él sabía que tampoco era su finalidad, logra entender absolutamente todo. Ese contrato álmico que puede también venir en relación a lo que nos podemos encontrar nosotros en nuestra vida diaria, porque tengo un enganche total con una persona. ¿Y qué sentido tiene que yo tenga este enganche total con esta persona? Probablemente a lo mejor, fíjate, se nos abre también otra nueva baraja, un nuevo melón. El sentido de decir, a lo mejor es que en sí no es con esa persona, sino con algo que tenga relación con esa persona, que si tienes paciencia, vendrá. Exacto. Y no te obsesionas, importantísimo. En el caso de Jacob es una evolución importantísima ese concepto, Sí. el intentar constantemente no obsesionarse. Sí. Yo voy a poner así en énfasis una pregunta que a mí, tú sabes que el tema de la reencarnación, ¿vale? Sí, A mí me apasiona. Yo creo que nuestra alma, cuando nos morimos porque se nos muere el cuerpo físico, pues luego reencarnamos en otra cosa, ¿vale? Bueno, en otra cosa no, más bien en otra persona, ¿no? Que es cuando nos llevamos todo el karma y tal. totalmente. En el caso de Edward, ¿eso cómo queda? Porque en muchas cuestiones pienso, bueno, él se convierte en vampiro, pero él en sí, de alguna manera, fallece. Y él cree que no tiene alma. Entonces, ¿ese alma qué pasa? ¿Reencarna? Claro. ¿Y hay dos Edwards por el mundo? ¿No te lo habías preguntado nunca? Porque yo alguna vez sí, en el hecho de cuando él habla de su alma, ¿no? De que está congelado y no tiene alma, vale, pero su alma se ha ido, ha reencarnado en algo y lo que queda es el cuerpo físico con algún tipo de poder por el hecho de ser vampiro. Yo creo que su alma se sigue quedando ahí, se sigue quedando estancada. El tema de las reencarnaciones son evoluciones, ¿no? Siempre es una evolución. El alma siempre está en continua evolución. Sí. En el momento de que tú te conviertes en un vampiro, lo que hace esa evolución es cortarse de raíz. Es decir, el karma que traes, macho, es el con el que te quedas. El dharma que hayas aprendido en las existencias anteriores, lo que te haya dado tiempo, bien, mal, regular Sí. o fatal, con ese te quedas y eso te va a, de algún modo, en cierto modo, hacer resquemor el resto de tu existencia. No lo vas a poder variar. No. Y sin embargo, en él es un claro ejemplo de que pese a que eso siempre va a estar presente, porque su alma se ha congelado, como bien decías, y se ha parado en lo que sería esa evolución, dentro de lo que él tenga, es decir, es como, no tengo más libro que este que tengo delante mío y me lo he leído 200 millones de veces. Vale, la opción que tienes es volverlo a releer intentando sacar de él lo mejor que puedas. Es decir, justo, estás en una habitación donde no hay más libros, no puedes acceder a ninguna biblioteca, no tienes internet, no tienes nada de nada, pero te encantaría poder seguir sabiendo cosas. La única opción que tienes es seguir leyendo ese libro, ya no tanto para memorizarlo y que te lo sepas, vamos, de pe a pa, que te lo acabarías sabiendo, obviamente, si es la única opción que tú puedes tener en la vida de lectura, sino el hecho de sacarle aquel aprendizaje que tú puedes interiorizar en tu vida presente, pese a que tu alma se ha congelado. Sí, entonces él
él, la opinión que tiene sobre su alma en toda la saga es equivocada. O sea, no tiene nada que ver lo que él opina con lo que de verdad es. Claro, se está constantemente fustigando sobre Mucho, una elección mucho. y ese fustigamiento no le deja evolucionar a lo que él quisiera de un modo terrenal. Se ha quedado en la tierra constantemente. Y es como si su ego hubiera vencido a lo que es su yo superior, ¿no? En ese yo superior ya no hay más avance porque no hay conexión, la conexión se ha roto en ese sentido. Al haber congelado tu alma y al haber tenido esa trascendencia rota por los siglos de los siglos, pero tu cuerpo sí puede seguir aprendiendo, tu mente. Es decir, tiene que mentalizar más toda su espiritualidad más que trascenderla a un nivel superior. Sí. Y te voy a poner también para que a ver qué opinas tú sobre los poderes que tienen cada uno. Porque si te fijas, Toma, claro, si te fijas, Edward lee las mentes. Edward es un gran clarividente. totalmente. Alice, Alice ve el futuro. Sí, Luego sí, sí, sí. está Benjamin, que Benjamin a mí me encanta, que es el Sí, que mueve tierra-aire, ¿no? Es uno de los sí. personajes que más me gustan. O sea, Claro, tiene en su poder el don de los elementos. de los elementos. O sea, si te fijas, todos, o la gran mayoría, incluso Bella, tienen poderes eh, espirituales. O Sí. sea, mediúmnicos. Aquí en la saga se le ponen otro tipo de nombres, se le ponen como si fuera otro tipo de poder, pero no, es que si nos damos cuenta, son poderes mediúmnicos todos. Sí, sí, totalmente. Son poderes que van fuera de lo que es el escape del entendimiento normal y terrenal. Son poderes que están muy relacionados con una conducta superior, con una elevación, ¿no? Con lo que siempre a lo mejor de pequeños nos han dicho, si pudieras elegir un poder, ¿cuál es el que elegirías? Ágata, si pudieras elegir un poder de todos los personajes de la saga, ¿cuál elegirías? Uf, Solo se puede uno. a ver, a mí el de Vela no me gusta mucho el autocontrol porque, bueno, yo creo que con un par de terapias también te autocontrolas. El de Edward poder ver, o sea, poder leer las mentes tiene que ser bastante pesado. Porque imagínate saber si ya a veces cuesta soportar tu propia mente como para soportar la mente de todo el mundo que te rodea. Yo creo que eso debe ser bastante agobiante. A lo mejor siendo vampiro no, y me gusta. Sí, Alice viendo el futuro. No sé, yo creo que ya que es uno de mis personajes favoritos, Benjamin, yo creo que también me quedaría con los poderes de Benjamin. yo también. Yo la verdad es que ahí tengo el corazón partido ¿Eh? porque Alice la verdad es que me mueve bastante. Eso de Alice, poder ver, mm, ya, pero... Uy, no sé. Yo creo que me daría ansiedad, saber. ¿Sabes? bueno, en cierto modo, tanto tú como yo, hay aspectos de ello que va con nosotras. Y Sí, sin embargo lo manejamos de aquella manera un poco evolucionada. sí. Bueno, y si no, también tendríamos un Jasper al lado que nos controlaría los estados de ánimo, como la ansiedad que nos produce ver el futuro, por ejemplo. Claro, claro. El don o el poder de Jasper es algo bastante solicitado a nivel de sociedad. Sí, Es decir, tendría trabajo en todos asegurado, los lados. Sí, asegurado. asegurado. Más Sí, aún que la evidencia o que la fuerza o la rapidez sí, o lo que fuera, ¿no? Yo creo que el hecho de que simplemente con una mano supiera ya controlar el estado de ánimo,
creo que es algo Sí, maravilloso si se lleva hacia un buen sentido, obviamente, sí, ¿no? Pero sí, fíjate, Ágata, en todos estos poderes que tú estás describiendo, que son todos y cada uno de ellos maravillosos, y que es uno de los grandes juegos de la peli, con sí. los que realmente se basa y mantiene el control del espectador y la ilusión del mismo, ¿considerarías que en cierto modo esos poderes pueden llegar a ser también castigo? Pues posiblemente sean una parte de castigo de su vida humana. Es un Eh, castigo. sí, porque si te fijas, hay muchos personajes que son vampiros y no tienen ningún tipo de don. Sí, Bueno, Emmet, por ejemplo, ¿qué don tiene Emmet? ¿Es fuerte? Bueno, sí, Bella cuando es neófita es más fuerte que él, o sea, no me supone un don especial la fuerza de Emmet, por ejemplo, ¿no? Esme es puro amor, bueno, pero ¿quién no puede ser puro amor? No es como un don especial, o sea, hay muchos de ellos que no tienen ningún don, entonces sí que es como una especie de pagar algún tipo de karma a través de esos poderes. que se ha quedado en el punto en el que hay ese punto de inflexión, en el cual hay esa conversión a vampiro y toda aquella actitud o toda Sí. aquella desenvoltura que tú tenías de manera extraordinaria, tanto por lo positivo como lo negativo, como lo que te gustaba más o no te gustaba tanto en tu Mm, vida terrenal, en tu vida como humano, la has llevado como karma transmutada en ese castigo que luego también tienes que tener esa evolución a desarrollarlo como un don. sí, totalmente. Pero ¿Tú, ahí puede ser algo que puede pesar. tú qué dirías, por ejemplo, de cada don que sale en la saga? ¿Con qué terapia holística energética de las que tenemos hoy en día, de las que hacemos tú y yo, por ejemplo, con Sí, cuál la relacionarías? Porque, por ejemplo, Jasper que es un controlador de las emociones, sí. por ejemplo, yo lo asociaría con una terapia de flores de Bach, por ejemplo. Por ejemplo, muy Por buena. ejemplo. Sí, Alice es mediúmnica, ¿no? sí. ¿Con qué lo podríamos relacionar? ¿Con unos registros acásicos? ¿Con una regresión? Por- No, regresión no, porque es más... ¿Con unos registros acásicos? Sí, sí, con unos registros acásicos, porque realmente tiene la visión del presente, del pasado y del futuro. Pues con unos registros. Em, Vela, los poderes de Sí, Vela, del autocontrol. sí. Uf, Vela es como si tuviera un poco una mezcla de todo. ¿Crees que le pegaría un Reiki a ella, por ejemplo? Te pegaría un Una Reiki. estabilización de chakras? Una estabilización de chakras, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como cabeza principal de todo, sí, yo creo Sí. que sí. Lo pega. Sí. Sí, Si es que al sí, sí. final, cuando te acuerdas, bueno, pues lo hemos dicho al principio, ¿no? Que habían 2 o 3 seguidoras que decían, pero ¿qué tiene de espiritual la saga Crepúsculo? Fíjate la de cantidad de cosas Sí, y es que que tiene. además fíjate que lo decían no con incredulidad, No, no, sino no. con todo lo contrario, ¿verdad? Con completa, a ti te llegó y a mí me llegó también Sí, esa necesidad de que se hablara de este tema de un modo más trascendental, sí, ya no con el aspecto de una película sin más, que pueda tener un fin más o sí, menos bonito y entrañable, o incluso mágico, porque ya, claro, si metes poderes y demás, pues como que te puedes quedar en la magia, la pero magia claro, no. esa magia no es solo una magia banal, sino es una magia más bien espiritual. Sí, es que tiene tanta cantidad de cosas. Sí, tiene eh, que muchísimas cosas. yo creo que ahora, Elegir. sí, la gente que ahora vaya a ver otra vez, que haya visto la saga y vaya a ver otra vez la saga, creo que la va a ver de otra manera. Esto es una de las finalidades por las cuales nos hemos embarcado tú y yo en Eso es este verdad. proyecto.
Eso es Es verdad. decir, es el abandonar la banalidad o la superficialidad a priori de aquello que parece ser y no indaga más uno en que pueda ser, sino el hecho de decir, bueno, voy a buscarle un poco más allá, que realmente prácticamente todas las películas que tengan un componente un poco espiritual, Sí, desde luego que tienen un más allá. sí. Que de hecho lo vamos a hacer cada semana, ¿no? Vamos Efectivamente. a desgranar ahí películas para la gente parece que es sobre un sentido, un tema y resulta que no, que tiene una No, trascendencia mucho mayor. es conectar con la espiritualidad al fin y al cabo, ¿no? La misión que nosotras nos hemos propuesto es el conectar con la espiritualidad, el mostrar un poco temas en ese sentido espirituales de a priori historias que a lo mejor son pues quizás aparentemente más simples y lo que es por supuesto el promover y el mover Sí, reflexiones y conciencias entre sí, todos, no solo entre tú y yo, porque aquí estamos tú y yo, pero detrás hay mucha gente que está ahora mismo dándole vueltas a la cabeza. lo sé. No me quiero olvidar de unos personajes hiperimportantes, de los cuales me encantan, Cuenta, cuenta. y que son los Volturis. Bueno, los Vulturi. Es que parece que como los malos ahí lo dejamos, ¿no? Porque como que da cosita hablar de ellos, darle Mm, protagonismo. No, 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 pero no. los Voltures también tienen una buena carga espiritual y también son unos personajes, aunque no salen mucho, que suelen salir más en la última, en la batalla final, eh, tienen una carga muy, muy, muy heavy, muy importante. Es una parte importante de la saga. Es el asumir absolutamente su papel, me refiero no como película, no como actores, por supuesto, sino el asumir el papel de ser vampiros jerárquicos en los Ujú. cuales pues la lucha de poder por la eternidad, O ahí del, es nada, o del falso poder, porque del falso poder. al fin y al Claro, cabo claro, claro, está ahí. Es es una un, jerarquía corrupta como tal. sí, 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 y con un ego increíble. Claro, y ahí podríamos asemejarlo de manera directa con el boicot a modo de nuestro mayor ser o nuestro yo superior, cuando Exacto. no lo estamos escuchando bien, cuando está metido el ego de por medio demasiado, cuando hay una serie de interrupciones en esa conexión con nuestro ser más elevado, con nuestros guías, Mm. con nuestros ancestros, con aquello que nosotros queremos, porque en medio de todo ello hay una especie como de polvillo que ensucia esa conexión y hace ruido para que se Sí, nos pueda llegar a un entendimiento mayor y nosotros llegar realmente hacia donde queremos llegar, que es ese ego y esa asunción absoluta de poder corrupto. sí. ¿Cuál es el personaje que más te gusta a ti de los Volturi? Ah, hay muchos, pero el personaje principal Aro. es, sí, Aro. Me parece que es maravilloso dentro de su bandidismo, ¿no? O sea, Es me parece que gracioso. es absolutamente gracioso porque Sí. además, si te das cuenta, no sabes por dónde va a salir. Su Sí. poder radica en el miedo de que te está sonriendo, te está hablando tranquilo, te está mirando a los ojos e incluso se está riendo de lo que dices porque le causa gracia. Y dices, pues aunque sea como bufón, me va a querer que yo siga vivo, ¿no? Sí, No. Y a la primera de cambio se le cambia el gesto a la cara y sí, ya sí, se sí, acabó. Entonces él encarna lo que es la espontaneidad sí, y el no saber por dónde ir muchas veces de muchos de nosotros. sí. Opino igual y mi hija mayor te escucha y opina igual porque es uno de nuestros favoritos. Y Sí, de todos los actores, de todos los personajes de la saga, ¿cuál dirías que es el que más te gusta? a mí, Sí.
A mí, por excelencia, bueno, a ver, tengo ahí, vuelvo a tener el corazón partido, pero elegiría a Jacob. De todos. En cuanto a su representación como trascendencia, sí. En cuanto a su evolución y a lo que significa el amor incondicional, pese que está absolutamente condenado, Edward. ¿Sabes cuál sería el mío? ¿Cuál? Uno de los personajes que me gustan mucho, 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 mucho es Seth. Sí. Me gusta mucho. Sí. Y su hermana. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y el acto de amor y del acto de protección incondicional que al final hace con Esme al final de la película, en la batalla, me parece un gesto precioso, ¿no? De que está, bueno, claro, toda la saga no, pero las dos últimas películas es como que no quieren saber nada de lo que son los vampiros, ¿no? Rompen ese pacto por Bella, porque Bella es el centro de la atención y hay que protegerla, pero al final hay un vínculo entre esas dos mujeres, hay un vínculo de amor, de protección, de lealtad, que, mira, se me pone la piel de gallina. Los pelos de punta. Y hay un personaje que a mí no me gustaría olvidar, que es Charlie. Charlie, yo quiero un padre como Charlie. ¿Es el padre del año, podríamos decir, o de la eternidad? De la eternidad y del año. Sí. Charlie, no sé, tiene un papel hiper entrañable para mí, para mi parecer. Entrañable, humilde, sobre todo la humildad de Charlie, ¿no? No sé, es como, es sencillo y a mí la sencillez que tiene, ¿no? Me gusta. Es como, también es muy metódico, no sé, es que es un personaje muy entrañable. Es un personaje muy entrañable, es un personaje, si te das cuenta, también muy principal, porque hace una estabilidad a Bella que quizás no lo consigue nadie, pese a que reniega de él, no le trata bien como tal, no en muchos aspectos, y él es la paciencia personificada, ¿no? También. Y la transparencia, sí. Pese a que no es vampiro. Y luego también el amor incondicional hacia su hija. Sí. El amor incondicional. No le hace falta preguntar, no le hace falta saber, siempre y cuando su hija esté bien. No, o sea, ¿qué don crees que tiene él? ¿Qué poder, aunque no tiene poder como tal? ¿Qué don o qué poder? ¿Crees que es algo que incluso a nivel trascendental pesa más que el resto de los poderes de los personajes? Ostras, aquí me has puesto en un compromiso porque nunca lo había pensado yo eso, ¿eh? Pero claro, ¿qué don podría tener? O que si fuera vampiro, ¿qué don tendría? Difícil, pero si me lo preguntas es porque tú ya lo has pensado. Sí, yo creo que el don sería el de arreglar absolutamente todo. Pues le pega. Arreglar absolutamente todo. Y no me refiero a mesas ni sillas. No. Emocionalmente hablando. Sí, se pasa toda la película, todas las sagas, sin entender absolutamente nada. De nadie. Nada. Él es como, yo pasaba por aquí, ¿sabes? Y de repente tengo un yerno vampiro, tengo a otro que va detrás de mi hija que es lobo, tengo una nieta que Dios sabe de dónde ha salido, pero yo no pregunto, o sea, yo sigo sin entender nada, pero yo lo único que hago es intentar solucionar todo simplemente con no preguntar y estar. Sí. Pero sí que es verdad, es que el pobre hombre se tiene que hacer tantas preguntas, menos mal que al final se enamora. Sí, por lo menos algo bueno que le toca. Exacto, porque es que al final sí que es verdad que tiene que estar el hombre pues cuando se va a dormir preguntándose qué ha pasado hoy. Porque ya te digo, uno se convierte en vampiro, el otro está frío, el otro está caliente y se convierte en lobo.
mi nieta hoy mide 1 metro, mañana 1,5 metros. Es De repente como, un día la tengo en brazos y luego me coge ella a mí. sí, ¿no? Y es como mi hija le cambia el pelo del color, sí. No entiendo nada, Desaparece, justo, sí, pero no pregunto, pero no no pregunto pregunto. y lo único que quiero es que siga estando. Exacto, y ahí está el amor incondicional. Ese sería el mayor personaje de todos y el mayor aprendizaje a lo que es pues la sociedad. Sí, La sociedad. El hecho de las almas, ¿no? Gemelas, también podría ser personificado en él en el sentido de pensar que, bueno, pues su hija es su hija le ha elegido a él como padre, porque ya sabemos que elegimos a los cuando padres. estamos, justo, cuando estamos por ahí purulando y todavía no nos hemos encarnado o reencarnado, ¿Y por qué lo- elige Bella a Charlie? sí, Porque Bella, cuando nosotros elegimos nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros padres, ella elige a Charlie, por lo que tú has dicho. Porque no se entera de nada y pensará, bueno, pues mi padre no se va a enterar de nada, me va a dejar ser vampiro, que yo quiero ser vampiro y es lo que me toca ser por destino. Y es la única persona. Y mi madre no va a justo. estar, mi madre no va a estar porque va a estar en Florida tomando el sol, Con pensando que estoy en su Alaska. pareja y Santas Pascuas, pero Y realmente elijo a mi padre porque mi padre me va a dejar finalmente ser quien quiero ser. exacto. Y me va a ayudar, lo más importante es que me va a ayudar en ese camino. Es decir, con su simplemente estar va a hacer que yo por lo menos me sienta un poco menos perdida, que es lo que es la aportación de ese Charlie durante toda la película. Sí. Y yo En ese sentido, me alegro mucho que Stephanie Meyer no haya apartado a Charlie de la vida de los Cullen o de los no, Black cuando ella no. se convierte, que era la posibilidad más grande de tienen que irse o tienen que desaparecer porque tal. Me alegro mucho la decisión de permanecer y incluir en la familia a Charlie por cómo es. Claro, es que en medio de todo eso está la dosis humana, porque por un linaje, por un lado, ya no hay, que son todos vampiros, y por el otro lado son todos Los lobos. lobos. Entonces, el único que está entre medias de todas las aguas y sigue dando y aportando estabilidad es él. O sea que no hay que perderse también el papel trascendental y espiritual de ese Charlie, que sirve como nexo entre los dos mundos. De hecho, el hecho de que se queden es por él. Sí. Pregunta, ¿eres Team Jacob, Team Edward? Pero si tú fueras Bella, ¿Por, ¿Por ¿con quién me quién, hubiera ido? con quién te quedabas? ¿Con quién te...? Edward. Edward, ya ¿Por no por qué? guapo, feo, regular, que eso es a gustos los colores. Y a Jacob, a nivel de físico Uy, guapo, no se le puede despreciar en absoluto. Pero el papel místico, siendo yo mística, que aporta Edward a mí personalmente como Ángela, si yo hubiera sido Bella, lo hubiera elegido igual. yo también, ¿Y tú? yo también. De hecho, yo creo que me hubiese comportado como ella. De hecho, creo que eso me hubiese empoderado, me hubiese liderado. Yo disfrutaría siendo una vampiro. Lo Sí, disfrutaría mucho. O sea, así como Edward está atormentado, Rosalie está atormentada y cada uno está con su tormento, yo sería más vela de decir, esta es la vida que merezco. Merezco vivir eternamente, porque también me atrae eso de vivir eternamente, no dormir, no tener hambre, ni sed, ¿no? Ni necesidades fisiológicas. El tener velocidad, el poder escalar un árbol y irme a ver el amanecer, el atardecer, el no tener fíjate, prisa, el no tener estrés, justo. el tener Todo poder, eso se resume en ser libre. totalmente.
ser libre. Y la libertad yo creo que es un anhelo de todos, a nivel y plano terrenal como plano espiritual. Totalmente. El ser quien queremos ser y quien debemos ser y como llevamos siendo por los siglos de los siglos, ¿no? En ese aspecto, pues elegir caminos diferentes, que es el caso de Bella, clarísimo. Elegir caminos diferentes a lo que estaba establecido en su rol familiar puede significar que salve patrones, ¿no? Y que los sane. Ángela, ¿qué hacemos? Porque podemos estar aquí eternamente, ya lo sabes. Podríamos estar eternamente, efectivamente. Sobre todo hablando de Crepúsculo. Sí. Pero creo que es momento de pasar a otro tema. Y de pasar a otro tema y posponerlo para la siguiente. Pues sí. No diremos cuál, pero ya tenemos en mente una película para la semana que viene. ¿Sí? En la que también le vamos a sacar mucho jugo espiritual. Por supuesto. Y en la que se van a sorprender igual de decir, ¿en serio? Sí, en serio. O sea, es que de todas las películas que vamos aquí a desmijar, así, profundizar, tienen una base espiritual bien potente. Ya daremos alguna pista si quieres, ¿no? ¿O qué? Sí, daremos pistas. Lo único que queremos que los mensajes sirvan como reflexión, ¿no? Y como entendimiento y desglose de aquello que hay detrás. Sí. Vamos a hacer explotar las cabezas, ¿te parece? Efectivamente. Y la intención también que tenemos es que queremos que explotemos juntos. Es decir, exacto, que se admiten, por supuesto, recomendaciones y feedback al respecto, porque lo que consideramos es que esto sea dinámico y que aunque tú y yo estemos aquí dando la cara ahora mismo y haciendo un poco como de representación, pero detrás todas esas personas que nos estén escuchando pues y que quieran participar puedan hacerlo. Pues sí, y que nos sigan en Instagram, en nuestro nuevo Instagram de Cine y Conciencia, en nuestro nuevo canal de YouTube, y que bienvenidos a todo el mundo, ¿no? Claro que sí, bienvenidos a todo el mundo, bien hallados, y aquí entre todos vamos a desglosar el cine como antes nunca se ha podido desglosar. Genial, buen cierre, Ángela. Pues nos despedimos, ¿no? Pues nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A todos.